Bien, vamos iniciando, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es agradecerle mucho al doctor Esteban Bernic que esté presente este día aquí con nosotros. Hará cosa de un mes, Luis F. Aguilar me llamó y me dijo, oye, hay la posibilidad de que venga Esteban Bernic aquí a la UDG. Yo dije, adelante, encantado que venga Esteban Bernic, vamos viendo lo que tenemos que hacer para traerlo, porque Esteban Bernic desde hace bastantes años ya, él dirá desde cuándo, pues se ha venido convirtiendo en un especialista en el pensamiento de Simmel. Yo considero que él, junto con otros 2 o 3 nombres en América Latina, se podrían considerar los especialistas de Simmel en la región. No solo se ha convertido en un gran especialista en Simmel, sino en uno de los responsables, en uno de los que han logrado que Simmel haya vuelto a circular otra vez en español, porque comentábamos hace un rato, Simmel, digamos, fue un fenómeno editorialmente hablando de los 50s en Argentina, y luego un poco más debido a la traducción de Alianza Editorial del libro de sociología, pero no mucho más. Entonces, en la década de los 90, en parte aquí Esteban tuvo mucho que ver en eso, pues hay un renacimiento de los editorial de los trabajos de Simmel y del interés en él, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de tenerlo, agradecerle que esté aquí. También quiero agradecer a Anel que esté con nosotros. Ella viene en representación del instituto, que hicimos aquí mancuerna para traer a Esteban. Anel va a hacer una breve presentación de nuestro invitado y luego ya tendremos la conferencia del Dr. Bernic. Pues es un placer tenerlo con nosotros. De parte del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y de parte del doctor Luis F. Aguilar, quiero agradecerle su presencia y su presencia a todos ustedes también en la conferencia. Bueno, el doctor Bernic es investigador y docente de la materia de teoría sociológica de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México. Actualmente es miembro de la carrera de investigación de CONICET y profesor titular de las materias de teoría sociológica de George Simmel, Seminario de la Idea de Nación, y profesor asociado de la materia de Sociología Sistemática. Es autor de varios libros, entre los cuales destacan George Simmel, Sociólogo de la Vida, el otro Weber, Filosofías de la Vida, y el más actual, que es sobre la idea de nación, ensayos sobre Max Weber, Hannah Arendt, Carlos Astrada, José Aricó, Niklas Luhmann y Rodolfo Stephanhagen, que acaba de salir en el 2016, ¿cierto? Y bueno, ha sido además titular de diversas universidades, profesor titular de diversas universidades nacionales y extranjeras y coordinador de distintos trabajos y ediciones. Y sin más, dejo la palabra al doctor Bernic para que nos dé su charla sobre George Simmel y la diferenciación social. Muchas gracias. Bueno. Sí, sí. ¿Está prendido? Bueno. Ahí está. Bueno, muchas gracias Anel por la presentación. Un agradecimiento aquí a Jorge y a la maestría en Ciencias Sociales. Para mí es un placer estar aquí en Guadalajara. Nunca había estado ni en Guadalajara ni en la Universidad de Guadalajara, de la cual siempre supe, me llegaban ecos. Y es un gusto para mí estar con ustedes y compartir algunas ideas relacionadas con la obra de Simmel, que como efectivamente ocurrió, me he dedicado, no sé si decir de lleno, porque siempre mis tareas estuvieron a la vez, las compartía con otras temáticas también. Creo que recién ahora puedo aunar un poco más el trabajo más de investigación teórica en relación con la obra de Simmel, que es lo que digo que ha tenido una continuidad en mis trabajos, con otras preocupaciones que tienen que ver con
más sociológica sobre el mundo sociohistórico. Digo que recién ahora esas dos vertientes, después de unos cuantos años, 20, he podido unificar más, ¿no? En este momento estamos trabajando en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani, que es donde me desempeño con una investigación sobre imaginarios del dinero, y entonces allí estamos más de cerca tanteando algunas de las cuestiones que dejó planteada esta teoría de la modernidad de Simmel, que es de la que efectivamente es lo que más me he dedicado, ¿no? Después de como yo estudié en México, tuve la suerte de estudiar, de hacer mi doctorado aquí, o más bien en Ciudad de México, y luego de eso sí ya me fascinó mucho Simmel. Creo que ese es el momento en el cual tuve mi primer contacto con los ensayos de Simmel. Ya había tenido, cuando había hecho la licenciatura, me había sentido muy atraído por algunas ideas, pocas que circulaban apenas en alguna materia en la carrera de sociología, como la idea, como la cuestión de una sociología de los números, que vuelve a aparecer en este librito del cual me voy a referir, el libro sobre la diferenciación social, que es lo que traje para compartir con ustedes. Pero bueno, fue ya hace como un poquito más de 20 años que me sentí muy atraído con partes de la obra de Simmel, con fragmentos de una obra que es fragmentaria, pero que estamos, que digamos como que es una tarea, ¿no? Como me parece que también se puede decir en relación con la obra de Weber, ¿no? La idea de buscar un hilo conductor a diferentes contribuciones de estos grandes autores. Bueno, lo que traje para compartir con ustedes refiere a el último libro que hemos editado y traducido en Argentina, aunque se editó en España y en México, que es este libro sobre la diferenciación social. Es el primer libro sociológico de Simmel. Cuando digo sociológico, es el primer libro en el cual el autor se propone hacer un programa de un nuevo tipo de sociología. En la materia sobre Georg Simmel, la teoría sociológica de Georg Simmel, que damos también, cumplimos ahora 20 años de darla en la Universidad de Buenos Aires, que fue cuando volví después de haber hecho el doctorado en México. Propusimos una materia específica sobre este autor, en ese momento se podía hacer, así como había una materia sobre Durkheim, una materia sobre Weber. Propusimos esto y hemos trabajado un grupo de personas, y en ese trabajo hemos hecho efectivamente, hemos editado varias obras inéditas del autor, que no estaban. Empezamos con el último libro de Simmel, en una edición que sí habíamos tomado la traducción que se había hecho en 1950 en Argentina, que es el último libro, Intuición de la Vida, que son 4 capítulos de metafísica, así es el subtítulo. Luego recuperamos, luego todas las ediciones que hicimos, sí buscamos traducir textos que no habían aparecido antes en castellano. Y entonces, luego de eso, hicimos una recuperación de la tesis doctoral de Simmel, la segunda tesis. Digo la segunda porque hubo ahí porque su primera tesis había sido rechazada, luego presentó otra, pero tomamos ese texto que es sobre los orígenes de la música, y bueno, y después hemos podido traducir y editar varias obras de Simmel, ¿no? Algunas están ahí expuestas porque veo que la editorial en la cual después hicimos varios trabajos está presente. Y el último es sobre la diferenciación social, de la cual traje un texto aquí que preparé, que voy a leer. Son 5 partes. La primera tiene que ver con la modernidad, ¿no? con la idea de que después, a partir de un diagnóstico acerca de la experiencia social moderna, buscar construir una ciencia específica de lo moderno. Así es la preocupación que tiene Simmel en relación con la sociología. El segundo punto trata sobre eso, sobre las bases para un nuevo tipo de sociología, nuevo en relación con lo que había hasta ese momento, que era más bien la tradición positivista de Comte y demás, con la cual, como es notorio, rompe Simmel. Después me voy a dedicar a un punto sobre un concepto que para mí es como la clave, creo que es la clave, o una de las grandes claves, me parece que es
el concepto de intercambio de efectos. El concepto de Wechselwirkungen, que lo traducimos así, aunque hay otras traducciones, más bien como acción recíproca o relación recíproca, que no son muy literales. Y después me voy a referir en un cuarto punto a las tesis sobre la diferenciación, específicamente, y la individuación, que van juntas con el surgir de la modernidad. Me refiero un poco más a la cuestión de los destinos, de la analogía de destinos como una potencia para la socialización, otro concepto clave de la sociología de Simmel. Y finalmente termino con un punto más de índole biográfico sobre el momento en que Simmel escribió este libro, sobre el joven Simmel. Y después eventualmente podemos conversar, pero esto es lo que traje y que voy a leer despacio, a ver cómo sale. Entonces, punto 1, modernidad. Comienzo con el siguiente epígrafe. Tenemos que aceptar como principio regulativo del mundo que todo está en algún intercambio de efectos con todo, que entre cada punto del mundo existen fuerzas y relaciones que van y vienen. Bueno, esa cita pertenece a este libro sobre la diferenciación social. Muchas veces se ha considerado a Georg Simmel como un sociólogo de la modernidad, al igual que a Weber o Durkheim, y es acertada tal caracterización. Pero lo que en su primer libro de sociología resulta palpable es la mayor preocupación del autor por captar lo efímero de lo social justo antes de su disolución. Lo que está a punto de ya no ser, dado su desmembramiento en innumerables partes, todas en movimiento y modificándose entre sí por efectos de la diferenciación social. A los efectos de captar tal dinamismo de lo social, Simmel en este libro se esfuerza por elaborar una nueva sociología, capaz de dar cuenta de la experiencia moderna, de su aceleración y sus movimientos en estado de gestación. Cita: la disolución del espíritu social en la suma de los intercambios de efectos entre sus partes sigue la orientación de la vida espiritual moderna, disolver lo sólido, lo homogéneo en sí mismo y lo sustancial en funciones, fuerzas y movimientos. Fin de la cita. Con el surgimiento de la modernidad se produce la disolución del todo social, de la sociedad, en múltiples fragmentos, todos entre sí en estado fluido de intercambio de efectos. Desde este prisma, la unidad de cualquier objeto está dado por el hecho de que sus partes estén, comillas, en una relación recíproca dinámica. E inclusive las categorías centrales de sociedad e individuo estarán para Simmel atravesadas por los procesos modernos de diferenciación social e intercambio de efectos. Así, abro comillas, frente al intercambio de efectos real entre las partes, la sociedad es algo secundario, algo derivado. Fin de la cita. Esta relativización y fragmentación del mundo moderno se expresa en que la sociedad deja de ser un ser cerrado por completo en sí mismo, una unidad absoluta, como tampoco lo es el individuo. Tampoco el individuo es un ser cerrado por completo en sí mismo. El individuo, esto es clave, es considerado esencialmente como un ser de diferencias. A partir de lo anterior, la sociología que sobre la diferenciación social esboza resulta sui generis. Parte de los procesos de diferenciación y efectos recíprocos que ubica en el surgir mismo de la modernidad y se vale en esta ocasión, cosa que luego de este libro se irá paulatinamente desprendiendo, del principio por el cual toda sociedad experimenta un proceso de evolución. Estos procesos de desarrollo evolutivo, provenientes de las teorías de Darwin y Spencer, presentan analogías con los procesos de desarrollo biológico de los organismos vivos. Simmel partió de esa concepción de época, verificable en la mayoría de los primeros sociólogos, entre otros en Emil Durkheim, con quien comparte el fraseo original de Spencer y el uso de metáforas provenientes del naturalismo, para luego concebir el desarrollo de las sociedades como susceptibles de ser reconstruidas
como procesos de diferenciación e individuación. En relación con Durkheim, podemos decir que Simmel coincide en un mismo programa de sociología de la modernidad, entre cuyos capítulos decisivos habrá que destacar los referidos a las transformaciones de la religión en tiempos de pérdida de absolutos y a la diferenciación, que es fragmentación y división social del trabajo. Además, ambos sociólogos compartirán el culto del individualismo, en tanto aspiración al desarrollo en cada individuo de su propia expresión. Pero como veremos enseguida, son sustantivas sus diferencias en lo que hace a sus opciones heurísticas y metodológicas. 2. Un nuevo punto de vista. Nace la sociología. Como lo serán varias de sus obras posteriores, sobre la diferenciación social comienza con un capítulo epistemológico-metodológico acerca de su específica aproximación al objeto sobre el que discurre. En este caso encontramos las bases de la nueva disciplina que se propone fundar, la sociología, de la cual niega su antecedente en la tradición francesa de Comte o en la inglesa del propio Spencer, que en otro sentido, como recién indicábamos, sí será en este libro una fuente ineludible de inspiración. Nueva sociología que tendrá por objeto no la sociedad, sino las formas de socialización, Vergesellschaftung, esto es, formas de acción recíproca, o para decirlo con un término llave del pensamiento sociológico de Simmel, formas de intercambio de efectos, Wechselwirkungen. Se observa entonces en este libro una de las más fructíferas nociones que distingue a la sociología de Simmel de la de otros autores, que su objeto de indagación no es la sociedad, sino las formas de socialización, las múltiples maneras en las cuales los individuos, instante a instante, entran en acción recíproca. Para Simmel, considerar a la sociedad como objeto de la sociología resulta una hipóstasis, y en esto se desmarca tajantemente de la tradición positivista proveniente de Comte y en particular de su contemporáneo francés Durkheim. Por considerar en forma rígida y estática los contenidos dinámicos y cambiantes de lo social, ¿no? Quiero decir que si se considera a la sociedad como objeto de estudio de la sociología, se deja de lado lo que para Simmel es fundamental, que es este estado permanente de movimiento, este estado que lleva a buscar, entrenar un tipo de mirada propia del sociólogo que capte lo instantáneo y lo que se modifica instante a instante, ¿no? Se trata más bien de captar los delicados hilos sociales que instante a instante se forman y deforman, uniendo y separando a los individuos entre sí. Por tanto, el objeto de la sociología para Simmel será ese entramado fluido de relaciones sociales in status nascens, dice el sociólogo. Esto implica para la sociología una mirada atenta tanto a los acontecimientos instantáneos de interacción social, como el caso del palpitar de dos personas que cruzan ocasionalmente sus miradas, como también los procesos de relacionamiento que van cambiando y solidificándose durante un lapso de tiempo. Dentro de esta dimensión procesual se visualiza en este libro una dimensión que proseguirá en sus desarrollos posteriores de la sociología, el caso de las formas de socialización que se modifican cuando en lo que era una relación de a dos ingresa un tercero. ¿Cómo afecta la cantidad en una relación social? Las transformaciones en el pasaje de la díada a la tríada. Punto 3. Intercambio de efectos. Además del de la diferenciación social, el otro gran principio heurístico que aparece ya en este libro temprano y que será marca de Simmel a lo largo de su obra, es el referido a los procesos de interacción recíproca que caracterizan a la experiencia moderna de la realidad social. Sobre este efecto recíproco de las partes, Simmel habla aquí, comillas, de una fuerza que se desarrolla en la vinculación recíproca. Fin de la cita. El atomismo de Simmel lo lleva a concebir heurísticamente una realidad en permanente transformación, en la que constantemente operan procesos de intercambio de efectos entre individuos o instancias que se influyen recíprocamente. Es altamente probable que aquí la principal fuente de inspiración haya sido el comportamiento de las mónadas de Leibniz,
que Simmel había estudiado en su monografía La esencia de la materia según la monadología física de Kant. Más adelante voy a volver sobre esta obra y sus circunstancias. Según Leibniz, las mónadas son unidades espirituales mínimas en constante movimiento de atracción y repulsión. En este planteo, el concepto de sociedad, abro comillas, solo es el nombre para la suma de los efectos recíprocos. Cierro comillas. Así puede decirse que el foco del programa sociológico de Simmel está en los intercambios de efectos localizables en toda relación social. Por ejemplo, la que ocurre entre un vendedor y un comprador, cómo influye uno sobre el otro y viceversa. O las relaciones entre las clases, o entre dos amantes, o, para variar en los contenidos pero no en la forma, en el terreno de las relaciones internacionales, entre dos o más estados. Estas relaciones de socialización, como dirá conforme avance su proyecto, pueden a su vez tomar múltiples formas. Pueden ser de dominación, de cooperación, de conflicto, de confianza, etc. Pero siempre son formas armónicas o belicosas de estar con otros, por tanto, de intercambio de efectos. Siempre refieren a la interacción, al afectar a otros y al mismo tiempo ser afectados por otros. Podemos pensar que Simmel, que conocía bien la filosofía de Hegel, se haya aquí inspirado en la figura del amo y el esclavo. Siempre, entre dos o más individuos, hay intercambio de efectos, por más asimétrica que la relación fuese. Cabe agregar, en relación a las formas de conflicto o de lucha, que en vez de ser fenómenos al margen de la sociología debido a su carácter disgregador, en el nuevo punto de vista sociológico propuesto por Simmel son considerados parte del objeto de la sociología, en tanto son formas de relación recíproca, en las que se suceden intercambios de efectos. Punto 4. Diferenciación e individualización. La diferenciación social aparece con la misma modernidad, con la libertad de movimientos que surge de la diferenciación entre el vasallo y la tierra. Con la economía monetaria, la diferenciación social será mayor. Por el dinero, que es diferenciación del todo hasta sus partes más mínimas, todos estamos interconectados con todos. La diferenciación se verifica crecientemente en los distintos ámbitos, en las ramas de actividad, en las pertenencias profesionales, para decir otro ejemplo de los intereses sociales de Georg Simmel, en las mujeres, que se separan de los hombres por medio de la acción y organización común para ampliar sus derechos políticos y sociales. Como suele afirmarse, el surgimiento de la individualidad, en tanto ser sí mismo, que nos diferencia de todos los otros, y la libertad modernas por efecto de la diferenciación social, es uno de los temas principales de la sociología de Simmel. Con el despertar de la modernidad, individualidad, diferenciación y libertad son procesos entre sí imbricados. Con el crecimiento de los círculos sociales, propio de los procesos modernos de individualización y diferenciación social, se relajan los férreos controles sobre el individuo en pos de múltiples relaciones recíprocas, con las que el individuo progresivamente gana libertad de elección y movimientos. Estos vínculos sociales, producto de las relaciones recíprocas, son ciertamente más relajados que aquellos propios de estados anteriores de la humanidad, por lo cual, en parte, los individuos se sienten relativamente más libres. De esta manera, Simmel explica los modernos procesos de individualización como diferenciación de los círculos sociales de los cuales el individuo forma parte. La tesis sostiene que los procesos de individualización pueden explicarse en términos de diferenciación de los círculos sociales. O dicho de otro modo, los procesos de individualización son la consecuencia ineludible de los procesos de diferenciación. Así, la individualización es posible porque el número de círculos sociales en los que el individuo participa se ha incrementado tanto que las oportunidades de convertirse en único
se han también incrementado. De este modo, la individualidad es posible por las nuevas y diversas posibilidades de combinación de los círculos sociales. La individualización del hombre moderno implica su independencia tendencial de los diversos grupos, el de la familia, el del trabajo, el de las distintas colectividades. Punto 5. Analogías de destino. Abro comillas. Y el enemigo que hoy robó al vecino, mañana se dirigirá con mayor fuerza contra nosotros mismos. Esta analogía entre el propio destino y el del vecino es una de las palancas más poderosas para la socialización. Fin de la cita. La acción hostil contra la tribu ajena, consistente en la captura de mujeres, esclavos o posesiones del otro para satisfacer un sentimiento de venganza o por otro motivo, casi nunca es emprendida por un solo individuo, sino por una porción fundamental de los compañeros de la tribu. Esto es necesario porque incluso cuando el ataque se dirige solo a un miembro individual de una tribu ajena, ésta acude en su totalidad para defenderlo. Y una vez más, esto no solo sucede porque la personalidad que fue atacada quizá brinde un servicio al todo, sino porque cada uno sabe que el éxito del primer ataque abre las puertas de par en par al segundo ataque. Y, abro comillas, el enemigo que hoy robó al vecino, mañana se dirigirá con mayor fuerza contra nosotros mismos. Se aprecia como otro basamento de la sociología de Simmel, que se trata de una contribución acerca de las relaciones en contextos modernos entre lo individual y lo colectivo. ¿Hasta dónde puede desarrollarse el individuo como ser de diferencias? ¿Y hasta dónde es un producto de la interacción de distintos círculos sociales? Abro comillas. Tanto los sentimientos amistosos como los hostiles contra un grupo son ocasionados o reforzados incontables veces debido a que un miembro individual del grupo ofreció el motivo objetivo, y la asociación psicológica entre representaciones semejantes transfiere ahora el mismo sentimiento a todos aquellos que, como suele suceder en una familia o una tribu, a partir de la semejanza o la identificación externa, ya sea por llevar el mismo apellido, aparecen asociados en el espíritu de un tercero. Fin de la cita. Como puede apreciarse, la indagación sobre la responsabilidad es también sobre las relaciones entre, subrayo lo de entre lo individual y lo colectivo en tiempos de procesos crecientes de individualización y diferenciación. Así que la responsabilidad, sea en parte individual y en parte colectiva, surge de su apreciación acerca del individuo, que es punto de entrecruce de innumerables hilos sociales. Esta será también una máxima que Simmel retendrá en sus siguientes contribuciones a la sociología. El individuo que se encuentra en el cruce de los diferentes círculos sociales es en parte individual y en parte social. Por tanto, sus acciones y su responsabilidad también lo serán. Abro comillas. En la medida en que la antigua concepción individualista del mundo es reemplazada por la histórico-sociológica, que ve en el individuo solo un punto de intersección entre hilos sociales, en el lugar de la responsabilidad individual tiene que aparecer otra vez la responsabilidad colectiva. Fin de la cita. De este modo, para Simmel no se puede atribuir solo al individuo la responsabilidad ante una falta moral, sino también al colectivo, a su grupo de pertenencia, a su historia y la de las generaciones que le precedieron, a las relaciones entre ese individuo y aquellos que le son más próximos a su círculo social. Se trata en Simmel de una reflexión sobre la moralidad de un individuo y un colectivo, sobre el proceso de moralización que surge junto a los de individualización y diferenciación, a partir de una falla moral. Convendrá entonces remarcar a la cuestión moral como otro componente destacado de su proyecto sociológico. Así, este libro, que se apoya en cierto punto de vista evolutivo, concibe que los procesos de diferenciación e individualización van de la mano del desarrollo moral de una sociedad. Y esta línea, aún despojada de la influencia de Spencer y Darwin,
se mantienen los siguientes trabajos sociológicos de Simmel. La diferenciación, que es división del trabajo, especialización, pérdida de la dependencia del individuo respecto al grupo, y la individualización, cultivo y desarrollo de lo que es propio y único de cada individuo, constituyen problemas morales de una sociedad. Es que la sociedad, o mejor, las formas de socialización, surgen en su origen, según este libro, de una ofensa moral, lo cual implica, entre otras cosas, que el origen y desarrollo natural de lo social no es armónico, sino conflictivo, que, como en la tradición hobbesiana, pero también de Darwin y Nietzsche, antes que nada hay lucha, relaciones de hostilidad. Así se señala en este libro al postular como punto de partida de la socialización el compartir el destino entre los miembros de una tribu que encaran conjuntamente la venganza o la defensa de un individuo ante una acción hostil por parte de un miembro de otra tribu. Esta situación de lo más originaria que surge en la captura de mujeres o esclavos por parte de un miembro de una tribu sobre otra, le sirve a Simmel para trazar una analogía con fenómenos propios de las sociedades modernas, como es el caso frecuente que ocurre entre vecinos que se unifican ante la amenaza de un extraño. Comillas, si un extraño asalta la casa de nuestro vecino, yo podré ser el próximo. Surge en esta situación una palanca para el desarrollo de la socialización que se da por igual entre miembros de un vecindario, una tribu o un grupo social. Así, al conectar en este libro el surgimiento de la modernidad con un proceso de moralización, señala los procesos de diferenciación e individualización como líneas rectoras del desarrollo de las sociedades modernas y pilares a ser reconstruidos en su programa de sociología. Bueno, último punto, el joven Simmel. Comienzo con una cita que dice: todo hombre está en un punto de intersección de innumerables hilos sociales, de manera que cada una de sus acciones tiene que producir los más variados efectos sociales. Sobre la diferenciación social. Al momento de editar el presente libro, Simmel cumplía 32 años y se desempeñaba como Privatdozent en la Universidad de Berlín, ¿no? Privatdozent es el cargo inicial de la escala universitaria alemana, por el cual el docente no recibe salario ni le está permitido dirigir tesis. En esta condición desfavorable, Simmel permaneció más años de lo habitual. Ese mismo año que edita este libro, se casa con Gertrud Kienel, una pintora que posteriormente, bajo el seudónimo de María Luisi Enkendorf, publicará notorios ensayos filosóficos. Podemos mencionar Del ser y tener el alma, a partir de un diario, La realidad y la legalidad en la vida sexual, de 1910, y sobre lo religioso. Y con quien años más tarde tendrá un hijo, Hans. En 1890, que es el año de publicación de este libro, Simmel venía de publicar una serie de ensayos y monografías que convendrá considerar. Sobre la psicología del dinero, 1889, que había sido presentado en el seminario del economista Gustav Schmoller, en el que avisora los lineamientos de sus futuros desarrollos en la materia. Y sobre la psicología de las mujeres, de 1890, cuestión que también retomará junto a su compromiso con una filosofía de los sexos y el movimiento de las mujeres, publicado en el órgano de difusión de la Völkerpsychologie, la psicología de los pueblos, que lideraban Moritz Lazarus y Hermann Steinthal. Había publicado también sobre estética, un ensayo sobre Miguel Ángel, 1889, y antes un estudio más extenso, la psicología del Dante, de 1884. Y también un ensayo sobre ética, que luego servirá de base al capítulo 3 de este libro, titulado Observaciones sobre problemas social éticos, de 1888. Este último título conviene no dejar de considerarlo en esta sumaria panorámica de los textos tempranos de Simmel, porque muchas veces su obra ha sido reconocida más bien por sus compromisos con la estética y no tanto con la ética. Y esto ha llevado a menudo a acentuar solo los aspectos artísticos en la consideración de la obra de Simmel, sociología artística, impresionismo sociológico, dejando de lado que al inicio
y hasta el final, hay una explícita preocupación por la moral del individuo y de la sociedad. Su obra, en sus distintos momentos, además de analizar vivencialmente las formas artísticas de la socialización y considerar a la vida como una obra con introducción, nudo y desenlace, siempre se interrogó por los principios éticos fundamentales. Por lo demás, para el momento de la edición de este libro, Simmel contaba con sus 2 monografías que le sirvieron para obtener el grado de doctor. Bueno, digo 2 monografías, hice una alusión al inicio, pues se trata, sobre un episodio desdichado de formalismo académico, del que también podemos ver que inaugura una serie de equívocos en la carrera de Simmel. En particular, su trabajo sobre los orígenes de la música, que es con el que había preparado su tesis de doctorado, fue rechazado y entonces, para obtener el grado de doctor, debió recurrir a una monografía anterior que había tenido un premio, que es la que hice la referencia, sobre las mónadas de Leibniz, en la monadología física de Kant. Bueno, esto comienza una serie de malos tratamientos, digamos, del establishment universitario sobre la obra de Simmel, ¿no? Que podemos después referirnos a varias hipótesis, ¿no? Pero creo que básicamente fue un autor poco comprendido en su tiempo, ¿no? Poco comprendido más bien por la institución universitaria, ¿no? Porque al mismo tiempo, como es conocido, Simmel tenía relaciones con las grandes luminarias de su época, ¿no? Y influyó a muchos autores a lo largo de la tradición del pensamiento social. Bueno, decía la primera tesis que había elaborado bajo supervisión de Lazarus y Steinthal sobre el origen de la música entre distintos pueblos del mundo, estudios etnológicos y psicológicos sobre música, que fue rechazada por el tribunal examinador, y su segunda tesis, con la que finalmente obtuvo el título, un estudio con el que previamente había obtenido un premio y al que ya hemos referido, la esencia de la materia, según la monadología física de Kant. De estas obras de juventud se sirve en parte Simmel para la elaboración de su primer libro sociológico. Presentaba entonces los basamentos de su programa de sociología, el mismo que con variaciones, pero no de sus grandes líneas, retornará en 1908 y 1917. Me refiero a 1908 y 1917, los 2 libros que disponemos específicamente de sociología sobre Simmel. De 1908 es La Gran Sociología, los 2 tomos de la sociología que se publican en principio por la Revista de Occidente, bajo el influjo de Ortega seguramente, y que después está la edición de Alianza que hacíamos referencia, y que hubo la reciente edición que hizo el Fondo de Cultura Económica hace 2-3 años. Y la Pequeña Sociología de 1917, que es un breviario de apenas 100 cuartillas, que resume las líneas de la sociología de Simmel. Y este primero, pero habría que hacer por lo menos las siguientes salvedades, se me ocurren. Sí, para concebir a los 3 textos, a los 3 libros, porque los 3 fueron libros editados en su tiempo, como una trilogía, por lo menos se requiere especificar los siguientes cambios. Entre el primero y el segundo libro, Simmel publica en 1894 el artículo El problema de la sociología, que después es tomado con prácticamente sin modificaciones en la Gran Sociología de 1908 como capítulo 1 y en el capítulo 1 de la Pequeña Sociología de 1917. Ese artículo es donde proclama para la sociología un tipo particular de abstracción entre forma y contenido, e inicia un proceso paulatino de alejamiento de las influencias de Darwin y Spencer que encontramos en este primer libro. Y entre el segundo y el tercer libro se produce una mayor impregnación de las filosofías de la vida en el pensamiento de Simmel, que lleva a que en su versión de 1917 se amplíe el objeto de la sociología. No solo las formas de socialización, como aparece en 1908,
sino también las formas de la felicidad y el sufrimiento por efectos de lo social. Bueno, por último, y termina aquí mi presentación, observemos que también en el año de publicación de este libro, Simmel publica una reseña favorable al libro de Gabriel Tarde, Las leyes de la imitación. Seguramente no podrá decirse que la influencia de Tarde haya sido determinante sobre este libro, pero sí que comparte un tono y, entre otros conceptos, la noción de imitación con la que Simmel se detiene en el fenómeno de la moda. Esta, se define ya en este libro, es imitación de un modelo dado y con esto satisface la necesidad de imitación social. Conduce al individuo por la vía por la que van todos, ofrece algo general que hace el comportamiento de cada individuo un mero ejemplo. Fin de la cita. En un fenómeno aparentemente superficial, como es el de la moda, ve Simmel una corriente profunda de la constitución de lo social, la pulsión del individuo moderno a destacarse, su necesidad de distinción, la tendencia a la diferenciación social. Gracias. Mi pregunta es si los dos conceptos, tanto el de diferenciación como el de individuación, pueden explicar, en un caso puntual, los cambios que están sucediendo en Argentina. Políticamente. Bueno, no sé, en parte seguramente sí, en parte no. Pero bueno, tenemos que ponernos un poco de acuerdo acerca de a qué referís con los cambios de hoy en la Argentina, ¿no? Políticamente, el giro que hubo Sí. No, yo creo que efectivamente, a partir del nuevo gobierno en la Argentina, en un proceso seguramente, ciertamente, que tiene analogías con otros procesos en otros países del Cono Sur, en particular en Brasil. Efectivamente hay un giro en la orientación política de lo social, ¿no? De lo social, ¿no? Porque me parece que el caso de Argentina, no solamente la transformación del signo político de los distintos gobiernos del anterior, que era un proyecto incluyente, de transformaciones que tenían que ver con el ascenso de las capas más postergadas, y que la orientación del gobierno anterior, del gobierno actual, es inverso, ¿no? Y además que está presente como una idea de revancha que convalida todas esas transformaciones. Digo que me parece que es una transformación también de la sociedad, ¿no? O sea, por algo ganó democráticamente las elecciones este gobierno. No, me parece que es un gobierno que no siempre está a la derecha de la sociedad, siendo un gobierno muy de derecha, ¿no? O con un programa de política que en principio, para ponernos de acuerdo, me parece que tiene ese sentido. No sé hasta dónde podemos pensar esto, porque la diferenciación es una tendencia general de la modernidad, ¿no? Que supone el desprendimiento de las filiaciones más primarias, más atávicas, ¿no? Y como quería decir aquí, la multiplicidad de círculos sociales, la posibilidad que al mismo tiempo tiene el individuo de salirse del círculo de pertenencia, ¿no? Yo no sé si vería que ese giro político va de la mano de una individualización, en el sentido de que Simmel ve el desarrollo de la sociedad moderna, ¿no? Sí hay una atomización, sí hay un desmembramiento de una idea de lo colectivo en ese giro político, puedo ver. Pero Simmel, cuando habla de individualización, más bien tiene que ver con la búsqueda de qué es lo único e irrepetible que tenemos todos, ¿no? Me parece que en ese concepto hay como una crítica a las tendencias cosificantes de la modernidad. Y lo que pasa en la Argentina,
más bien es una atomización de un individuo que pierde sus lazos colectivos, ¿no? Sí, no sé hasta dónde. Habría que pensar bien esa pregunta, pero no tengo una respuesta muy inmediata para decirte, ¿no? Creo que si me preguntás cómo veo yo esa transformación, un poco lo dije. Hay un desmembramiento de la idea de lo colectivo, hay un desmembramiento de que la política puede orientar, puede tener un lugar específico dentro de las esferas vitales de los individuos. Hay algo que sí pero no sé si es específico de este cambio de orientación política y cultural en Argentina, que tiene que ver con la expansión de las relaciones económicas hacia el resto de las esferas de la vida, ¿no? En ese sentido se puede pensar esto que es del orden de lo que comúnmente se acepta y se discute también su significado acerca de qué es el neoliberalismo, ¿no? Hasta ahí haría una primera aproximación, ¿no? A ese punto que diste con una cuestión de la que merecería un seminario, ¿no? Pensar que es el neoliberalismo en países como la Argentina, ¿no? Sí, Seila, por favor. Bueno, muchas gracias, Bernie, por tu exposición, y gracias a Jorge y a Luis Aguilar por propiciar todo. Me gustó mucho escucharte hablar sobre Simmel y tengo algunos comentarios que compartir contigo. Primero, me parece interesantísimo que un autor como este, con no tantos años de diferencia en sus publicaciones con Durkheim y con Weber, haya tenido una postura tan distinta. En particular me llama la atención su visión sobre la individualidad, el individualismo respecto a Durkheim, que lo veía con un terror fatal, Durkheim, así como hay que hacer lo que sea para detener este proceso porque esto va a llevar a que el individuo sea comido por sus propias pasiones. Y en cambio una visión de Simmel que no es moral, sino más bien como un proceso irremediable y más bien como así va a ser. Es decir, es una cosa que va a suceder tarde o temprano y que es una tendencia. Y respecto de Weber, me llama la atención la precocidad de su noción de interacción social, que ni siquiera el mismo Weber está planteada así. En Weber no hay un concepto propiamente de interacción, hay uno de acción social y relación social, pero no de interacción como cuestión recíprocamente referida. Y sí me lo plantea, si no estoy mal, antes que Weber. Y lo plantea de la manera en que luego lo veríamos en Schutz, en Goffman, ya en la microsociología, digamos, de pleno, entradísimo siglo XX, mediados siglo XX, cuando él lo está esbozando a fines del siglo XIX. Entonces, en realidad es muy sorprendente esta precocidad en ese sentido en cuanto a historia de la teoría sociológica, digamos. Parecería que después de los clásicos tuvo que pasar un rato para que el nivel de lo micro cobrara relevancia, cuando desde Simmel ya estaba en primera plana. Eso me gusta mucho, me gusta esa precocidad porque a mí me atraen especialmente estas perspectivas micro. Y bueno, una última cosa es que esta visión suya sobre la interacción como un ámbito de posibilidades de estado naciente, que me recordó a Alberoni por el término del estado naciente y las relaciones entre dos. Me parece que es poético, además, es una retórica muy, muy linda, ¿no? Y da pie a pensar en que siempre las personas estamos en búsqueda de creación y no solo de repetición y de reproducción y de imitación y de todas esas cosas. Y bueno, una opinión, por favor, tuya sobre el matiz entre socialización y sociabilidad. Porque socialización en nuestra época, sobre todo después de la influencia enorme de Peter Berger y Thomas Luhmann, más bien lo leemos como procesos de transmisión de información y conocimiento a través de las instituciones, ¿no? Sí. Familia, escuela, etc. Y según recuerdo leyendo a Simmel, la manera en que él se refiere a socialización es lo que ahora entenderíamos por sociabilidad, es decir, esta cuestión de la interacción, el juego, la creación, el uso del tiempo libre, etc., no la transmisión de conocimiento propiamente. Entonces, bueno,
¿Cuál es tu opinión respecto a esa cuestión de conceptos que además ahora se usan como del léxico común? O sea, se han tornado realmente lenguaje completamente coloquial en el ámbito de las ciencias sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus apreciaciones. Primero, en relación a la contemporaneidad de estos tres clásicos, cabría por ahí precisar que Simmel y Durkheim tuvieron la misma edad. Digo, ambos nacieron en 1858. Max Weber en 1864. Simmel tuvo fuertes relaciones con ambos, incluso con ambos, porque Simmel y Weber no tuvieron relaciones, Durkheim y Weber no tuvieron relaciones, y ambos tuvieron importantes relaciones, ¿no? con Simmel. Por eso digo, Simmel fue 6 años mayor que Weber, ¿no? O sea, se puede pensar que... Y además empezó la sociología antes que Weber piense la sociología, ¿no? Porque en 1890, en esa época, bueno, Weber todavía estaba lejos, ¿no? Era como un especialista en asuntos agrarios. Se junta con Simmel y con Tönnies y con Sombart en la fundación de una primera sociedad alemana de sociología, ¿no? Pero eso es en 1909. En 1910 el primer congreso de la sociedad alemana, y esos eran los fundadores. No, porque no había algo así como la sociología, ¿no? Todos quieren, estos autores, por supuesto también Durkheim, tienen un afán institucional, ¿no? Simmel es el primero que empieza a dar clases, dar una materia en la Universidad de Berlín sobre sociología, ¿no? Entonces, bueno, y después Weber, en realidad se refiere a eso, y como bien puntualizaste, no está así la idea de interacción, ¿no? Si uno puede pensar que en la definición del objeto de la sociología está la intención del otro, ¿no? Eso en parte se asimila, pero no es esta idea de que todos estamos constantemente en intercambio de efectos, ¿no? Tú me haces una pregunta, te respondo, me miras de una manera, respondo. Están constantemente, ¿no? Esa cosa de que es como que el mundo social es un mundo diferenciado y de múltiples intercambios de efectos, y que hay en Simmel, en este afán por fundar una disciplina, la sociología, que dé cuenta de esa experiencia, ¿no? Entonces digo, bueno, después lo de Weber en relación con una preocupación institucional con la sociología después de esa incursión en la primera sociedad alemana de sociología, es el capítulo 1 el capítulo sobre las cuestiones fundamentales sobre los conceptos fundamentales de sociología, ¿no? que está después refritado o reeditado en Economía y Sociedad. Con Durkheim tiene una relación más temprana, Simmel. A la vez digo, no, es más temprana. Ambos están preocupados por fundar en sus distintos países una sociología como una ciencia de la modernidad, una sociología de los tiempos de la secularización. Durkheim tiene mucho interés, ¿no? A tal punto que en el primer número de su revista, del Archive, ¿cómo se llama la revista? Me confundí, la revista de los Anales, ¿no? La revista de Durkheim, la Année Sociologique. El mismo Durkheim, el director de la revista, reseña la filosofía del dinero. Después tiene diferencias fuertes epistemológicas. También hay una disputa acerca del uso de la obra de Marx. Yo creo que en Simmel hay una fuerte influencia de Marx, del problema de la alienación en Marx, con una preocupación por sacarla estrictamente de una esfera económica o del trabajo, ¿no? Con una alienación de todas las esferas de la vida que termina en una alienación de la existencia, ¿no? Ambos, incluso hasta hay un interés por fundar una sociedad internacional de la sociología, donde están
Simmel por Alemania y Durkheim. Todo eso se rompe en 1914, ¿no? Como todas las relaciones intelectuales, ¿no? Como es conocido, casi toda la inteligencia de la época de todos esos países toma partido por la guerra, que ese sería otro capítulo, ¿no? Acerca del tipo de nacionalismo, pero en Durkheim es muy marcado, como saben, él y sus discípulos pasan a trabajar en el Ministerio del Armamento. Está el texto de Durkheim contra el pensamiento alemán de esa época, contra la propaganda, un texto de propaganda. Y bueno, por supuesto, es muy conocido en Weber también su nacionalismo y también su compromiso con el Estado alemán, su participación con los hospitales de guerra y demás. Simmel tiene una posición inicial muy también, como todos, a favor de la guerra. Después un poco hacia el final su posición es más de crisis de la cultura y de ya no creer en nada, ¿no? Un texto ya no tiene tanta confianza en ese proceso, en el proceso de la guerra, ¿no? En fin, esto llevaría para hablar también de la ruptura de Simmel y de Weber con algunos de sus discípulos, como Lukács o como Ernst Bloch, que eran pacifistas. Pero estábamos más atrás. Yo decía, Durkheim entonces tiene esa relación con Simmel, no con Weber, quien no conoce sus trabajos, sí conoce un texto de Marianne Weber, que era más conocido en ese momento que Marx, seguramente. Bueno, eso acerca de si Simmel tiene una prioridad, ¿no? Tiene un poco de prioridad sobre Weber, en fin, hay una marca fuerte de esta sociología relativista y de la interacción que como bien señalaste, toma muy marcadamente ese hilo conductor, ¿no? Después de la universidad, de los trabajos de la sociología, de los sociólogos de Chicago, llega a Goffman, ¿no? Incluso a los autores que vos mencionaste, ¿no? Hay una última conferencia, hay un último reportaje que salió el año pasado en la revista que se hace en la Universidad de Cataluña, la Universidad Oberta de Cataluña, que es un reportaje a Thomas Luckmann, donde habla sobre la fuerza que tiene la noción de fidelidad en la sociología de Simmel, ¿no? Ya que lo mencionaba. Y es el último, digo, porque murió el año pasado. Bueno, después me preguntaba sobre socialización y sociabilidad. Efectivamente es uno de los grandes problemas que tuvo la edición de las obras de Simmel. Como el libro, la gran sociología, los 2 tomos de la sociología, lleva por título Estudios sobre las formas de socialización, y eso dio lugar a confusiones, ¿no? Porque vos lo señalaste bien, no es la idea de socialización como en general se lo entiende la obra de Mead, ¿no? Como socialización primaria, socialización secundaria. Socialización, Vergesellschaftung, ¿no? de la palabra Gesellschaft, esta deformación, es formas de interacción, formas de estar con otros, formas de intercambio mutuo. Y ese es el objeto de la sociología, las formas de socialización, que son formas constantes de estar con otros, de todo tipo. Ahora, el concepto y eso no es sociabilidad para Simmel. Para Simmel sociabilidad tiene otra raíz, ¿no? El término alemán que Simmel utiliza es Geselligkeit, ¿no? Y eso lo define Simmel específicamente como las formas lúdicas o artísticas de la socialización. Eso aparece no en la gran sociología, sino en la pequeña sociología de 1917. Tiene que ver con esta mayor impregnación vitalista que toma la sociología de Simmel. Y es la forma de estar con otros por el solo hecho de estar con otros. Es el tipo de relación cuyo fin es la propia relación. Y dice específicamente que es un tipo específico de Vergesellschaft, un tipo específico de socialización. Es estar con otros por el juego, o por una idea artística de estar con otros. Porque la socialización es más amplio, ¿no? Uno puede estar con otros
y eso sea un medio para un fin. Podemos estar para estudiar un capítulo de la sociología o para hacer un negocio, en fin. Está más ligado a la idea de sociedad, ¿no? De hacer una sociedad. En cambio, la socialización es estar con otros por el solo hecho de estar con otros, ¿no? Donde el juego y el discurrir del tiempo fluyen, ¿no? Entonces, un grupo de personas que se juntan, hay una serie de, ¿cómo decís? Hay una serie de imágenes bien poéticas, ¿no? Un grupo de personas que se junta a ver la caída del sol, ¿no? O la luna, ¿no? Eso refiere, ¿no? Esas son formas de sociabilidad. Y esa diferenciación entre socialización y sociabilidad creo que es una clave de la sociología de Simmel, ¿no? La mayoría de nuestras relaciones son de socialización, ¿no? Son pocas las que se da eso, ¿no? Que además tiene que ver, ya te doy ahí levantar una mano, pero digo eso. La idea de sociabilidad está más ligada a una relación inmediata, ¿no? Donde no hay mediaciones institucionales ni del dinero en la relación. Sí. Luzma, ¿querías hablar? Sí. Es una pregunta muy básica. Ya porque lo he tenido así, me interesó bastante a partir de Chanca. Estas tres dinámicas de diferenciación y de individualidad y la libertad son fenómenos modernos. Bueno, de acuerdo a lo que ha interpretado leído en Simmel, ¿dónde está o dónde va comenzando históricamente estos procesos de modernidad? Sí, me parece que no hay una visión cronológica, ¿no? El pensamiento de Simmel, pero hay algunos fenómenos que él sitúa y que no, si no para datarlo, pero para tener una idea. Esos procesos se dan con la diferenciación entre el vasallo y la tierra, es decir, con la emancipación de los siervos de la gleba, ¿no? Donde ya hay hasta ese momento estaban indiferenciados, ¿no? Y eso se da al mismo tiempo que el surgimiento del dinero, ¿no? Y eso define el carácter moderno de las sociedades, ¿no? A veces se refiere a sociedades monetaristas, a veces inclusive utiliza la idea de que son sociedades capitalistas. Pocas veces aparece el término, pero más bien capitalismo y monetarismo aparecen asociados, ¿no? Eso también aparece en una crítica que le hace Max Weber, que no distingue entre monetarismo y capitalismo. Lo sitúa, pero también esa idea de capitalismo es de capitalismo moderno, ¿no? Pero que el primer punto es la diferenciación entre el vasallo y la tierra. Y bueno, y con eso también comienza un nuevo tipo de libertad moderna, ¿no? Que es la libertad de movimientos. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias. Yo sabía que iba a hacer esta conferencia y tenía mucho interés porque Simmel es un autor que es como, muy básico en mi proyecto de tesis. Y bueno, tengo una pregunta referente a lo que dijo sobre la diferencia entre socialización y sociabilidad. Bueno, lo que yo estoy entendiendo es que socialización se enmarca en un contexto institucional, donde podríamos, por ejemplo, hablar también de relaciones de trabajo, y sociabilidad podría ser como relacionado un poco más al ocio, ¿no? A la relación per se con otros. ¿Podría ser así, de esa forma? En parte, yo no sé si el concepto de socialización es un concepto mucho más amplio que sociabilidad, ¿no? Pero sí, supone mediaciones, ¿no? Que pueden ser institucionales. No está directamente referido a la cuestión de las instituciones. Pero, porque digo, socialización es mantener con otros relaciones recíprocas, ¿no? Todas las formas de socialización son formas que suponen una reciprocidad. Entonces la sociabilidad entraría. Sí, por supuesto, es un tipo de socialización particular. Así está definido en el capítulo 3 de la pequeña sociología, que se llama la sociabilidad, ¿no? Y la sociabilidad es estar juntos porque sí,
Es que no haya fines de nuestra relación más allá de la propia relación. Entonces, digo, esos ejemplos que antes referí, hay ejemplos que tienen que ver con gente que se junta a hacer música, ¿no? Entonces, están uno con otro por el gusto, por el estar con otros. Esas son las definiciones que él ofrece, no se extiende mucho más, pero así está en el capítulo 3 de La Pequeña Sociología. Saria, por favor. ¿Ese concepto de sociabilidad tiene relación con lo que hablaba de los procesos de moralización o cómo están relacionados? No hay una explícita referencia a eso, ¿no? Me parece. El problema, la cuestión de la moral, creo que es un componente importante de esta fundación de la sociología, como Simmel la ve, ¿no? Está muy ligada al poseer y al tener. ¿Qué es lo que se puede poseer? ¿No? Y dentro de este marco relativista, que es el pensamiento de Simmel, el problema moral surge de la cuestión que es estructural a las sociedades modernas, de que hay pocos que tienen mucho, que poseen mucho más bien, y hay muchos que poseen poco, ¿no? Y entonces ahí plantea como algunas tendencias que tienen que ver con una falla moral desde el origen de las sociedades modernas, por el cual cada vez son más los que tienen poco, tendiendo a la nada, y son cada vez menos los que tienen mucho. Por eso yo decía, acá quería decir, algo que en general lo quiero decir, es que muchas veces se asocia la obra de Simmel y la sociología de Simmel con una preocupación estética, lo cual es así, y el libro de David Frisby es uno de sus mayores méritos, es mostrar ese carácter artístico de la sociología de Simmel, que está también en su prosa, o en partes de su prosa que son muy agradables para la lectura, pero también al mismo tiempo desde el principio hay una preocupación ética, ¿no? por los principios éticos fundamentales, ¿no? Y por el carácter moral o amoral de las sociedades. Siempre en términos relativos, ¿no? No es moral o amoral, pero más hacia un lado o hacia el otro. Bueno, yo tenía un breve comentario. Yo creo que hay que celebrar la aparición de esta obra en español, una obra que inexplicablemente nunca ha estado antes vertida al español, ¿no? Entiendo. No sé incluso si al inglés, si haya una versión al inglés de este libro, ¿no? No la hay, hasta ahora no la hay. Y creo que, bueno, no solo es el hecho de que aparezca por primera vez en español lo que hay que celebrar, sino que además en mi opinión, es un libro clave en el pensamiento sociológico, porque precursa, digamos, una teoría que es fundamental en torno a una posible explicación sociológica de cómo se da el cambio social o cómo se da la evolución de las sociedades modernas, ¿no? El término de diferenciación es central para esa teoría, ¿no? En Luhmann, por ejemplo, la teoría de la evolución social está montada sobre el concepto de diferenciación, ¿no? Entonces creo que era un libro pues, necesario que estuviera en español desde hace tiempo. Y no sé, te quería preguntar acerca de la influencia de este libro, particularmente en el trabajo de Durkheim sobre la división del trabajo social. Vamos, si Durkheim conoció el libro de la diferenciación para escribir su tesis sobre la división del trabajo. Sí, la conoció, le impactó y es parte del intercambio epistolar que tienen ellos. Entonces, el libro de 1890, ya había comunicación entre ellos, ¿no? Y bueno, hay una línea de continuación de la diferenciación tal como está aquí con Durkheim y con Luhmann, como decís bien, ¿no? Sí, ahora entiendo que en Durkheim hay la diferenciación se vuelve una clave para construir una teoría de la integración social. Sí. No sé si porque tú señalabas el conflicto como una parte
como una especie de resultado de ese proceso Sí. de diferenciación. Sí, yo creo que en Simmel no está ese carácter integrador, no hay una preocupación por la anomia de lo social manifiesta en Simmel, ¿no? A él le interesa el conflicto, le interesa porque hay una relación, porque en el conflicto hay interacción. Me interesa, por eso está el capítulo sobre la lucha en la gran sociología, por eso estudia, hay un capítulo ahí que una vez trabajamos, que es el análisis que él hace de una huelga gremial, una huelga ¿no? El sindicato de los cerveceros, en fin. Pero le interesa porque hay interacción, ¿no? Y seguramente en Durkheim eso no está tan presente, ¿no? Ese interés por lo que en principio es disgregador más que agregador. Ok, una última cuestión. Creo que el concepto de diferenciación también permite, en Durkheim me queda claro, no sé si en Simmel, visualizar una especie de efecto paradójico de la modernidad. Claro. Durkheim observa explícitamente que la diferenciación trae consigo individualismo, trae consigo egoísmo, pero a la vez trae, sin quererlo los individuos, un conjunto de interdependencias funcionales, ¿no? Y eso, digamos, produce un orden nuevo, un orden social nuevo, basado en esa persecución de especializaciones, pero que agregadamente da funcionalidad. En Simmel genera también eso. Bueno, la teoría del orden es así paradójica también, perdón, la teoría del conflicto es paradójica, ¿no? Sí. Porque el conflicto también une, ¿no? Que es una tesis importante en Simmel. Sí. Sí. Sí, efectivamente, diferenciación va de la mano de individualización, ¿no? O sea, te encuentras tu propia individualidad diferenciada de los otros al mismo tiempo que se va diferenciando los órdenes de pertenencia, ¿no? Distintos círculos, ¿no? Todo esto supone también que la modernidad es el crecimiento de los grandes números, ¿no? De la aparición de las multitudes y de los diferentes círculos, ¿no? De la especialización, ¿no? Hay, me parece, una menor preocupación por el orden, manifiestamente, ¿no? En la obra de Simmel. No aparece como una preocupación, ¿no? Como si está en Durkheim, seguramente, ¿no? Pero es parte de un mismo diálogo. Seguramente es de lo que lo atrajo bastante a Durkheim, ¿no? Hacia Simmel. Habría que no conozco trabajo. Hay un autor que se dedicó fuertemente a la relación entre Durkheim y Simmel. Venía por Marcel Mauss, ¿no? Marcel Mauss va a estudiar a Berlín con Simmel, ¿no? Y vuelve, y, en fin, es parte de esa. Pero no conozco algún trabajo específicamente que analice en términos conceptuales esa correspondencia que sí existió entre Simmel y Durkheim y que duró hasta el 14. Bueno, celebro esas palabras que dijiste sobre este libro y ojalá tenga la circulación que esperamos que tenga. Yo espero que sí lo va a tener. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, no, estoy muy agradecido, ¿no?